生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Marvel Sistema de Creación de Juegos Capítulo 125. A diferencia de otros Morbid que existían en el mundo donde el jugador solo necesitaba jugar unos segundos para alcanzar el nivel 2, en eso Alex hizo que la nivelación fuera mucho más lenta, incluso más lenta que WoW Classic. Por supuesto, esto no hizo que las recompensas de las misiones fueran extremadamente bajas, ya que la dopamina que recibían los jugadores se vería muy afectada por esto. La forma como lo hizo fue bastante simple. Mientras que en un Morbid tradicional el jugador tarda apenas unos segundos en salir de la ciudad e ir al campo a matar a los monstruos, en eso donde el mundo tenía un tamaño realista este recorrido tomaba varios minutos, tal como en la vida real. En juegos normales el jugador encontraba grupos de monstruos y podía matar tantos como quisiera sin preocuparse por nada, en eso Alex se preocupó por hacer la atmósfera más realista y los monstruos estaban en lugares más distantes y realistas, ya que no tendría sentido que los monstruos caminaran de un lado a otro por las ciudades mientras los guardias simplemente se quedaban parados y observaban. Incluso las batallas eran más largas, ya que los monstruos eran casi tan poderosos como los jugadores y los jugadores necesitaban algo de tiempo para recuperarse después de una batalla. Y con la gran cantidad de jugadores comenzando a jugar, las zonas de caza de monstruos también estaban muy concurridas, lo que dificultaba que los jugadores mataran suficientes monstruos para poder subir de nivel. Pero a pesar de todas las dificultades, a los jugadores les encantó. La satisfacción que sentían los jugadores al matar a un monstruo era mucho mayor, entregar una misión y sentir una energía confortable impregnar su cuerpo también era maravilloso, y todo esto con la diversión de ver a personas de todo el mundo divirtiéndose dio una experiencia única para estos jugadores. Alex estaba actualmente en el personaje jugando con Anna, Kitty, Kurt, Scott y Jean. Para jugar juntos, todos crearon personajes elfos de la noche. A diferencia de los orcos que se despertaron en una ciudad que estaba siendo atacada, su grupo se despertó en un pequeño y pacífico pueblo de elfos de la noche con el trasfondo de que eran elfos seleccionados para entrenarse para convertirse en los guerreros del pequeño pueblo. Pero por ahora, todavía estaban en un proceso de selección donde solo los mejores serían seleccionados para aprender de los verdaderos guerreros elfos de la noche de la ciudad. Por supuesto, solo Alex sabía que también existiría la posibilidad de que los jugadores aprendieran algunas habilidades ocultas. Al igual que Skyrim tenía libros de habilidades en diferentes ubicaciones que el jugador podía aprender después de cumplir ciertos requisitos, Alex también agregó esto en ESU, donde los jugadores podían aprender algunas habilidades secretas si cumplían ciertos requisitos en el juego, lo que aumentaría en gran medida la sensación de explotación de los jugadores, con la expectativa de que alguna misión pudiera producir algo oculto que les daría alguna ventaja. A pesar de que el jugador eligió una clase al principio, Alex nunca tuvo la intención de limitar a los jugadores a obtener habilidades de otras clases, pero por supuesto, obtener esas habilidades y usarlas de manera efectiva sería mucho más difícil que las habilidades de las clases que los jugadores eligieron inicialmente. En su grupo, Anna y Kurt se convirtieron en pícaros, Jean eligió ser druida, Kitty decidió ser sacerdote para ayudar al grupo, mientras que Scott estaba con muchas dudas entre guerrero y cazador, pero pensando que siendo guerrero podría parecer más genial para Jean, Scott decidió convertirse en guerrero, dejándole cazador a Alex, completando así su grupo con todas las clases de elfos de la noche. A Alex le pareció irónico que la clase que le quedó fuera su clase favorita en su vida anterior, ya que tenía el pasatiempo de coleccionar las bestias más hermosas como un ter en el juego y combinar esas bestias con sus armaduras y monturas, por lo que estaba feliz por eso. El grupo ya llevaba 1 hora y media jugando y para entonces ya estaban en un bosque cazando diablillos. Los diablillos eran pequeñas criaturas de piel roja y cuerpos humanoides con inteligencia intermedia. No podían hablar, pero eran lo suficientemente inteligentes como para montar campamentos. Al mirar el campamento de los Imp a lo lejos, Kurt se preocupó un poco y preguntó mientras levantaba sus 2 dagas. ¿Atacamos esto? ¿Alguien ha descubierto ya la pena de muerte? Preguntó Jean mientras miraba a Kitty. Kitty tenía un menú flotando frente a su cara, que era una pantalla que mostraba el foro del juego.
Aparentemente, cuando un jugador muere en el nivel 1, su barra de experiencia completa se reiniciará además de no poder jugar durante 1 hora, y por lo que veo de los jugadores hablando, algunos dicen que perdieron algunas monedas de cobre cuando murieron, pero no todos. Dijo Kitty mientras miraba el cielo. Al oír eso, Ana miró a Alex. ¿Qué opinas, Alex? Al escuchar a Ana preguntarle a Alex, todos los demás también se giraron y lo miraron expectantes. A pesar de que jugaron 1 hora más que Alex, ya que él solo inició sesión después de ellos mientras miraba las estadísticas del juego, con solo algunas piezas de información que Alex derivaron, su eficiencia para matar monstruos y ganar experiencia aumentó mucho. Principalmente porque Alex era muy bueno en Fortnite y porque además vestía una capa negra como la de ellos, ya tenían la creencia de que era un jugador hardcore que tenía mucho más conocimiento que ellos en los juegos. En eso todos también tenían las carátulas negras con el diseño de la cabeza de Ender Dragon, ya que todos los juegos eran de Mohan. Alex decidió seguir con la tradición de que las carátulas de los juegos pudieran ser utilizadas en otros juegos. Incluso las skins que los jugadores ganaban en los torneos de Fortnite podían llevarse a Minecraft o Sword, lo que hacía que la impresión de que las skins de los jugadores se convirtieran en algo más sagrado y prestigioso. Incluso las skins que los jugadores recibían en la defensa y pixel de Minecraft, que inicialmente era algo muy común, que todos tenían, ahora eran extremadamente raras, ya que solo unos pocos millones de más de 1000 millones de jugadores las tenían. Alex miró su equipo y pensó que su equipo era muy eficiente en el uso de habilidades de clase, ya que estaban acostumbrados a usar habilidades de sus poderes en la vida real, y sintió que estaría bien intentar atacar el campamento de los Sims. Como conocía la dificultad del campamento, juzgó que no les sería imposible llegar allí. Por supuesto, si fuera un grupo de jugadores normales, necesitarían al menos 10, 15 personas de nivel 1 para hackear esto sin morir, pero considerando su nivel, sería desafiante, pero no imposible. Es un riesgo, pero considerando que a mayor riesgo mayor recompensa, creo que podemos lograrlo. En el peor de los casos solo podremos volver a obtener más experiencia ya que solo somos nivel 1, dijo Alex mientras miraba a todos. A pesar de que todos eran elfos de la noche, cada uno tenía sus propias características, con Ana con cabello negro corto, Kurt con cabello azul, Jin con cabello rojo, Scott con ojos rojos y Kitty con cabello de Twin Tails, por supuesto, él con cabello blanco, ya que sentía que coincidían, así que aunque todos estaban en cuerpos diferentes, todavía estaba bastante claro quién era quién porque todos todavía tenían características de ellos en la vida real. Entonces intentémoslo, dijo Scott emocionado. Le encantaba pelear con la espada, ya que en la vida real atacaba principalmente desde lejos con sus poderes. Fue una experiencia muy nueva usar este nuevo medio de combate en el juego. Incluso para los demás, que sintieron que adquirieron nuevos poderes y estaban realmente emocionados de experimentar todo. En medio de la emoción de Scott, sin darse cuenta miró a Jin, queriendo ver su reacción, pero al ver que ella todavía actuaba de manera casual tratándolo como a los demás, se sintió un poco decepcionado. Alex se dio cuenta de eso y negó con la cabeza. En su tiempo viviendo con el grupo y con su conocimiento previo de este mundo, ya había notado que a Scott le gustaba Jin, pero a diferencia de los cómics donde ella salía con un chico llamado Duncan, en este mundo ella no salía con nadie y simplemente actuaba como si no entendiera las pistas que Scott le estaba dando. Mira a Ana que tenía una linda sonrisa en su rostro. Alex dejó de pensar en los problemas de relación de estos dos y le sonrió a su novia. Con su creciente habilidad en la magia y el control elemental, Alex sintió que llegaría el momento en que podría hacer más con Ana que simplemente tomarle la mano y darle un beso rápido. Lo que no notó fue la mirada que Jin le dirigió después de negar con la cabeza y fingir que no había notado la mirada de Scott. Silbido, una flecha voló y aterrizó perfectamente en la boca abierta de un diablillo que gritaba, dañando gravemente al monstruo. Como era un juego en el que el jugador tenía el control total del cuerpo de su personaje, las clases a distancia necesitaban acertar con eficacia sus ataques para causar daño y, dependiendo de dónde aterrizara el ataque, se podía provocar un daño crítico, lo que hacía que la clase cazador fuera más difícil de dominar que otras clases. Por supuesto, el juego tenía asistencia de puntería para los jugadores que no sabían usar armas o arcos, pero esa asistencia de puntería solo ayudaba a los jugadores a apuntar a los pechos de los monstruos, e incluso eso no garantizaba una tasa de acierto del 100%.
En cuanto a golpear lugares que causaban daño crítico, los jugadores tenían que apuntar automáticamente. Con la puntería de nivel de Axot de Alex, acertar las flechas que generaban daño crítico era muy fácil, tanto que todas sus flechas alcanzaban puntos críticos el 100% de las veces. Especialmente porque los Sims no tenían armadura ni cascos, lo que lo hacía aún más fácil para Alex. No creo que pueda soportarlo, gritó Scott preocupado al ver que su barra de HP bajaba y sintió que su cuerpo se debilitaba cada vez más. Creo que en el próximo ataque moriré. Alex estaba recargando el arco lo más rápido posible con otra flecha para intentar ayudar a Scott para que no muriera, pero por lo que calculaba, incluso si lograban matar a uno de los Sims que estaba golpeando a Scott, el otro probablemente aterrizaría el siguiente ataque sobre él, y nadie podría detener este ataque. Maldita sea, es solo un golpe, gritó Kurt con frustración mientras usaba la daga para intentar cortar el cuerpo de uno de los Sims que estaba de espaldas a él. Ana, Kitty e incluso Jane miraban esto un poco desesperados. Aunque Jane no sentía lo mismo por Scott que él sentía por ella, no quería ver a su amiga morir frente a ella, especialmente con la barra de experiencia casi llena. Después de matar a este imp, probablemente todos excepto Alex subirían de nivel, pero si Scott muriera tendría que empezar de nuevo y quedaría atrás. Ya no tengo maná, gritó Kitty desesperada y un poco culpable por haber usado una habilidad de daño en el momento equivocado, lo que significaba que no tenía suficiente maná en este momento. Silbido, otra flecha voló y penetró el cráneo del imp desde un costado, causando más daño crítico y finalmente matando a este imp, pero el otro todavía tenía un 30% de HP restante y el siguiente ataque definitivamente impactaría. Alex sabía que Scott no perdería completamente su barra de experiencia, ya que también usó la misma estrategia de WoW, donde el jugador podría reaparecer en el cementerio y perder toda la experiencia, o para jugadores de nivel 2 o más, disminuir un nivel, o el jugador podría regresar en modo alma a su propio cuerpo y solo perder el 50% del mismo. Es solo que otros jugadores aún no lo sabían y pensaron que era una penalización fija ya que no era tan intuitivo como WoW. Pero aún así, Alex no quería ver a Scott morir frente a él. Al ver la garra del imp restante acercándose en cámara lenta, todos se desesperaron y prácticamente aceptaron que Scott iba a morir. Pero para su sorpresa, cuando la garra del imp iba a golpear el cuerpo de Scott, fue como si el cuerpo de Scott se convirtiera en humo en ese lugar y la garra lo atravesara sin causar ningún daño, dejando a todos excepto a Alex, incluso al imp, confundidos. Sin pensarlo demasiado, al ver que tenían oportunidad de salvar a Scott, todos usaron cualquier ataque que tuvieran disponible, incluso Kitty se acercó al imp para golpearlo con su bastón para causarle el mayor daño posible y finalmente lograron matar al imp. Cuando el imp finalmente murió, apareció un mensaje frente a todos. Felicitaciones por eliminar el campamento de imp. Con el mensaje aparecido, un cofre de madera apareció en el centro del campamento, dejando a todos sorprendidos y emocionados. Pero ignorando momentáneamente el baúl, el grupo miró a Scott y preguntó: ¿qué fue eso? Scott escuchó esto y los miró con una expresión tan confusa como la de ellos. No tengo idea. Alex, quien organizó todo en el juego, claramente lo sabía, pero tenía que pensar en una forma de decírselo sin que pareciera que lo sabía desde afuera. Creo que lo sé, dijo Ana emocionada. Todos la miraron con sorpresa, incluido Alex. ¿Qué es? Ana sonrió mientras abría el menú y les hacía señas para que vinieran a verlo. Venid a echar un vistazo. Según nuestra ventana de habilidades, dentro de la habilidad racial de los elfos de la noche, hay una habilidad que hace que un jugador tenga un 1% de posibilidades de esquivar y atacar. Creo que esta habilidad es la que convirtió esa parte del cuerpo de Scott en una especie de humo y esquivó el ataque del diablillo. Al escuchar la explicación de Ana, todos abrieron su ventana de habilidades y fueron a comprobarlo, y de hecho, todos tenían esta habilidad. Maldición. Solo tiene un 1% de probabilidad de activarse, y lograste activarlo en un momento tan crítico, Scott. ¡Qué suerte tienes!, dijo Kurt emocionado mientras golpeaba a Scott. Al sentir el pequeño golpe de Kurt, el corazón de Scott se detuvo y miró a Kurt como si viera un fantasma. Kurt pronto comprendió lo que había hecho y miró rápidamente la barra de HP de Scott, temeroso de haber tomado lo poco que quedaba de HP de Scott y haberlo matado. Afortunadamente no había PvP en mundo abierto entre jugadores de la misma facción, por lo que Scott todavía estaba vivo y bien.
Uf, y en serio, eso fue pura suerte y jajaja. Una vez que pasó el susto, Scott estaba muy emocionado. Alex miró a Ana y se sorprendió por su rápida deducción. Esta fue realmente la razón por la que Scott sobrevivió. Por supuesto, esa tasa de esquiva no era exactamente del 1%, cuanto más desesperado estaba el jugador por sobrevivir, mayor era la posibilidad de esquivar esta habilidad racial, que probablemente aumentaba al 5% en un momento tan desesperado como este, y al 0,001% cuando no estaba en peligro, lo que al final daba una tasa del 1% en promedio, pero hacía sentir al jugador como si fuera la persona más afortunada del mundo, lo que generaría mucha más dopamina para los jugadores y los animaría a jugar aún más. Pero Scott logró activar esta habilidad con solo un 5% de posibilidades de activación, tenía que admitirlo, esto realmente fue pura suerte, principalmente porque Alex no usó ningún poder de administrador para ayudar a Scott. Los artículos que estaban en el cofre de madera eran simplemente artículos simples de nivel 1, que era el nivel de los monstruos, pero para ellos que casi no tenían artículos equipados, ya era una gran mejora que hizo felices a todos. Entonces, ¿así es como te sientes acerca de ser un mago, Alex? Jin miró a Alex y preguntó mientras sostenía su bastón, llamando la atención de Kitty, que también estaba usando magia, y los demás, que simplemente tenían curiosidad. Alex pensó un momento antes de responder. Todavía no he jugado con un mago, así que no sé, y no he usado ninguna habilidad mágica, pero al ver cómo usas la magia, creo que la diferencia no es tan grande como en realidad es. Tal vez en este momento esta sea la sensación más cercana que tengan de usar magia real. Al escuchar esto, Jin se emocionó y pensó que usar magia en la vida real debía ser mucho más divertido, pero usar magia en eso todavía era realmente genial. Por alguna razón, sintió que quería aprender algo de magia de fuego. En cuanto a Ana, cuando escuchó la respuesta de Alex, se sintió un poco arrepentida por no elegir una clase mágica, ya que quería saber cómo se sentía su novio cuando usaba magia en la vida real. Cuando Alex vio esto, se dio cuenta de que no solo Ana se sentía así, sino que Scott y Kurt también estaban un poco arrepentidos, por lo que dijo. No te preocupes, creo que debería haber habilidades mágicas para todas las clases, y como dijo Notch, nada impide que una clase aprenda habilidades de otras, así que en el futuro puedes probar eso también en tus clases. Al escuchar esto, los tres se emocionaron más mientras Ana corría y abrazaba felizmente el brazo de Alex. Como todos alcanzaron el nivel 2 al eliminar este campamento de Imp excepto Alex, el grupo decidió matar algunos monstruos más antes de regresar a la ciudad, ya que de esa manera Alex podría subir de nivel cuando completara la misión y alcanzaría su nivel. En total jugaron más de 4 horas y solo lograron subir de nivel 1, lo que para los juegos mundiales anteriores de Alex sería una blasfemia en comparación con los 40 segundos que generalmente le toma a un jugador alcanzar el nivel 2. Pero en este mundo a nadie le importaba, todos estaban tan entusiasmados con este nuevo mundo que incluso sentían que hacía el juego aún más divertido, haciendo que cada pequeña cantidad de XP fuera tan importante que la sensación de subir de nivel era mucho más emocionante. A medida que pasaba el tiempo, la cantidad de jugadores que ingresaban a eso aumentó cada vez más, incluso Alex estaba un poco preocupado de que las ciudades que seleccionó para que fueran las ciudades iniciales de los jugadores se saturaran. Había imaginado que jugaría una cantidad tan grande de jugadores, pero no pensó que los jugadores no se desconectarían pronto. Por lo que había experimentado en Minecraft y Fortnite, a pesar de que los juegos eran muy divertidos, los jugadores todavía solo estaban un promedio de 6 horas jugando, pero en eso Alex vio que había jugadores que habían estado jugando durante más de 12 horas y no tenían la intención de desconectarse tan temprano. ¿De verdad voy a tener que implementar esto? Se preguntó Alex preocupado mientras miraba un mensaje en la pantalla de su computadora. Si bien en otros juegos había jugadores que pasaban mucho tiempo jugando, no era tan exagerado como en eso, sobre todo cuando el tiempo se hacía cada vez más largo hasta el punto de que algunas personas incluso llegaban a 14 horas sin desconectarse. ¿Realmente tengo que hacer esto? Alex finalmente se convenció y hizo clic para confirmar. De repente, las personas que habían estado jugando durante más de 14 horas vieron aparecer un mensaje frente a ellos. Hola XXXX, has jugado durante más de 14 horas y en Mohan nos preocupa tu salud. Permanecer conectado durante tanto tiempo sin comer, beber agua o moverte en el mundo real puede dañar gravemente tu salud, así que cierra la sesión del juego y vuelve en unas horas.
Cuando la mayoría de estos jugadores vieron este mensaje, se sorprendieron de que hubiera pasado tanto tiempo y ni siquiera se hubieran dado cuenta. Algunos se sorprendieron aún más cuando vieron que casi era hora de ir a trabajar en la vida real y rápidamente cerraron la sesión del juego agradecidos por el recordatorio. Mientras que otros jugadores no se preocuparon por la advertencia y continuaron jugando de todos modos, hasta que apareció un segundo mensaje para estas personas. Hola de nuevo, XXXX. Hemos visto que has estado jugando durante 15 horas sin parar y no podemos permitir que tu salud se vea perjudicada por culpa de nuestro juego. Lamentablemente, tendremos que desconectarte del juego en 10 minutos. En ese tiempo, por favor, regresa a una ciudad segura y busca un lugar apartado para que tu personaje no corra peligro mientras te desconectas. Cuando los jugadores restantes vieron este mensaje, algunos tuvieron la conciencia culpable e hicieron exactamente lo que sugería el mensaje, mientras que otros estaban furiosos porque se vieron obligados a dejar de jugar y querían simplemente ignorar este mensaje como el mensaje anterior, pero cuando vieron el temporizador 10 minutos abajo pronto se dieron por vencidos tratando de resistirse y también fueron a un lugar seguro, ya que tenían miedo de morir y perder un nivel. Principalmente que después de tanto tiempo jugando, algunos jugadores ya habían llegado al nivel 3 y sabían lo triste que sería perder ese progreso. La noticia sobre esta advertencia de Mohan se conoció cuando algunos jugadores publicaron la captura de pantalla de la misma en el foro de Oasis. Aunque la compañía estaba obligando a los jugadores a hacer algo que no querían hacer, esto fue visto muy bien por la comunidad del juego, ya que a diferencia de otras compañías que querían que los jugadores pasaran el mayor tiempo posible jugando su juego, Mohan hizo lo contrario, evitando que los jugadores jugaran demasiado y afectaran su salud. Afortunadamente, el juego también descansó los cuerpos de los jugadores como si estuvieran durmiendo, mientras que cuando los jugadores salieron del juego aún pudieron vivir sus vidas normalmente sin preocuparse por haber perdido casi un día entero. En las publicaciones sobre esto, todavía hubo algunas voces de jugadores quejándose de que esto no era justo, pero la respuesta de Mohan fue muy firme al respecto, siempre afirmando que la seguridad de los jugadores siempre fue una de sus principales prioridades y que no revertirían esta decisión, lo que generó aún más buena voluntad de otros jugadores, y aún más de los padres cónyuges de los jugadores que estaban preocupados de que sus seres queridos quedaran atrapados en un juego. Como era el día después del lanzamiento de SWAT, las noticias sobre el juego aparecieron en todos los periódicos e incluso en canales de noticias de todo el mundo. El juego de realidad virtual conquista los corazones de miles de millones de personas en todo el mundo. Las familias que viven lejos podrán reencontrarse en el juego. Los padres han encontrado una excelente manera de pasar tiempo con sus hijos y mejorar su amistad. ¿Puede este juego causar algún daño? En todo el mundo, donde quiera que uno fuera, era posible encontrar a alguien hablando de la aventura que había tenido en eso y las cosas que había experimentado. Las personas que no se conocían bien comenzaron a hablar más sobre lo que hacían e incluso las personas que se conocían en eso se reunieron en el mundo real para hablar y surgieron millones de nuevas amistades de la noche a la mañana. Aunque Oasis también tenía esta habilidad, eso era un mundo nuevo donde las personas tenían que luchar juntas y necesitaban la ayuda de los demás, por lo que la facilidad de hacer amistad con personas que buscaban grupos era muy grande. A diferencia de Fortnite que se podía jugar en solitario, eso prácticamente necesitaba de un grupo de personas para jugar juntas ya que para una persona común, lidiar con un monstruo ya era difícil, y mucho menos lidiar con grupos de monstruos, lo que aumentaba aún más la interacción entre los jugadores. Pero aunque muchas personas estaban contentas con la nueva regla que limita el tiempo de juego de los jugadores, una persona estaba completamente insatisfecha. Al mirar el Oasis que alguna vez se veía tan lindo y genial, y que ahora comparado con el mundo de Azeroth se ha vuelto tan común, Ulk suspiró decepcionado. Ulk solo quería seguir jugando, ahora Ulk no tiene otro lugar a donde ir, pensó Ulk con frustración mientras miraba el portal a Azeroth que no podría atravesar durante otras 9 horas. Peter y Ned estaban en la escuela, por lo que Ulk se sintió un poco solo en Oasis. ¿Qué debería hacer Ulk ahora? Se preguntó Ulk con tristeza. De repente, Ulk vio algo que llamó su atención. Este edificio no estaba aquí antes, Ulk no recuerda eso y Ulk lo miró confundido. Al acercarse, Ulk finalmente pudo leer lo que era. Coliseo JCJ de Azeroth. Alex pensó que una arena en Azeroth sería genial, pero ¿cómo podría implementarse esto sin romper la inmersión de los jugadores? Simple, hazlo en Oasis.
Allí los jugadores podrán usar sus personajes de ESU y competir con otros jugadores, e incluso aquellos que no hayan jugado ESU podrán ir a la arena a mirar, lo que despertará el interés de nuevos jugadores, asegurando así que aún más personas estén interesadas en el juego y surjan nuevos suscriptores. Así nació el Coliseo PvP de Azeroth. Así como los jugadores estaban cada vez más entusiasmados con ESU, los héroes también se divirtieron mucho en el juego. Entre estos héroes, Tony Stark fue el más contradictorio. Por un lado, al igual que Tony Stark, el rico playboy, de lo que más alardeaba era de su buena apariencia, del dinero que tenía y de la inteligencia que tenía. Entonces cuando fue a seleccionar su raza en ESU, lo primero que pensó fue elegir la raza humana, ya que para su estética, los humanos definitivamente eran los más bellos. Pero no pudo resistir la curiosidad y tuvo que consultar la historia de cada raza antes de tomar una decisión, y fue entonces cuando cayó en una contradicción. A pesar de que los humanos eran los más lindos, Tony vio que la característica más distintiva de los humanos era lo talentosos que eran en la magia, lo que para él no era un problema, ya que también tenía curiosidad por la magia que Notch usaba cuando peleaban con Abominación. Pero el problema es que las mejores razas a la hora de tratar con la tecnología no eran los humanos, sino los gnomos y los enanos. Entonces Tony cayó en dudas. ¿Qué debería elegir, un hermoso y glorioso humano, un pequeño y feo gnomo o un rudo enano? Se preguntó Tony mentalmente, frustrado, mientras leía las características de cada raza. Al observar la comparación entre las tres razas, Tony estaba a punto de tomar una decisión cuando pensó en algo. Con el personaje frente a él, Tony decidió cambiar algo. La apariencia de un pequeño gnomo cambió rápidamente a la de un hermoso y ardiente elfo de la noche, con un vientre delicado y piernas largas. A la mierda, seré humano. Tony pronto descartó las dos pequeñas razas y decidió ser humano sin pensarlo más. Cuando vio la diferencia de altura entre la elfa de la noche y las dos razas pequeñas, Tony ni siquiera consideró elegir a las otras dos. La razón principal para esto era que si iba a salir con una hermosa elfa de la noche, ¿qué podría hacer como gnomo? ¿Besarle la rodilla? Ni siquiera le llegaría a la cintura para hacer otras cosas. Entonces Tony Stark usó la inteligencia artificial de ESU para recrear perfectamente su cuerpo de la vida real, solo haciendo sus músculos un poco más voluminosos y quitando el exceso de grasa que se acumuló en su vientre por falta de ejercicio y quedó bastante satisfecho. Así nació Tony Stark, el mago humano. Como no había una clase relacionada con la tecnología, Tony se contentó con elegir la clase de mago porque tenía curiosidad por saber cómo se sentía Alexa acerca de usar la magia en la vida real, para poder usar ese conocimiento incluso para ayudarlo a hacer una armadura. Al igual que Tony, otros héroes también elegían sus razas y clases. Pero a diferencia de Tony, que tuvo la paciencia de leer las historias de todas las razas, otros héroes no fueron tan pacientes como él. Entonces, para estos jugadores, Alex había hecho algunos vídeos introductorios donde un narrador contaría la historia de cada raza de la manera más interesante y también explicaría las características de esa raza. Thor inicialmente tenía la intención de ser un humano, ya que era el más similar a los Aesir Protoss, que era su raza, pero cuando vio las características de los enanos, no pudo resistirse y se convirtió en un enano también. Lo que más le llamó la atención fue la sinceridad con la que los enanos tratan a sus amigos, así como lo mucho que a esta raza le gusta beber, lo que más le convenía a Thor. Para su clase, Thor decidió ser paladín, después de ver que era la única clase que usaba un martillo real. Steve Rogers no sorprendió a Alex al elegir un paladín humano, ya que tanto la raza como la clase le sentaban muy bien a este hombre honesto. Lo que sorprendió a Alex fue que tanto la Pantera Negra como los jugadores de Wakanda eligieron convertirse en druidas elfos de la noche, especialmente cuando se dieron cuenta de que solo los Tauren y los elfos de la noche podían elegir esa clase y que solo los elfos de la noche en realidad se convertían en druidas. Los fantasmas negros fueron la transformación de la raza, mientras que los Tauren se transformaron en leones. Esta gente realmente está muy apegada a sus creencias y comentó Alex al ver que un país entero que pretendía unirse a una facción de repente cambiaba a otra facción solo por un cambio estético.
Tienen mucha suerte, creo que la única clase que logra ser autosuficiente es el druida, ya que pueden transformarse en osos y convertirse en tanques, o transformarse en panteras negras y convertirse en DPS, o transformarse en búhos para convertirse en sanadores. Lo que me queda es solo ver si estarían dispuestos a transformarse en algo así como alguien de panteras negras. Jaja, Alex rió pensando en una manada de miles de panteras negras corriendo hacia un enemigo. Los Décimo Men aparentemente llegaron a un consenso de que estarían en la alianza, y la mayoría de ellos se unirían a los elfos de la noche, pero otros también estarían dispersos entre las otras tres razas. Según lo que Oli vio en los datos de Oasis, los agentes escudo estaban divididos equitativamente en cada una de las 8 razas del juego, tanto en la alianza como en la horda, lo que probablemente les facilitaría obtener información de todos. Hydra también está haciendo lo mismo, incluso infiltrándose en los gremios más grandes del juego para obtener más poder también. Lo que Alex tuvo que admitir, estaban unos pasos por delante de Shield. Hulk, Ned, Peter, Bruce Banner y Abominación se convirtieron en orcos, y todos por la misma razón, porque Hulk decidió ser un orco. Algunos solo querían apoyar a Hulk, otros querían entenderlo mejor. Al ver la lista de jugadores que no paraba de crecer, mientras muchos héroes e incluso villanos se sumaban al juego, la sonrisa de Alex no paraba de crecer. Esta sensación de magia es muy extraña, y dijo Won confundido mientras sentía que mana recorría su cuerpo. Acostumbrado a usar la magia de Camartage en el mundo real, donde tenía que pedir prestado poder mágico de otras dimensiones, sentir el mana fluyendo en su cuerpo, un poder mágico que realmente le pertenecía, era algo completamente nuevo y misterioso para él. Won. Aunque experimenté una sensación algo similar al Magic Mode de Minecraft, la sensación allí fue muy débil, ya que era un juego mucho menos realista y no estaba centrado en la magia. Como era un juego con mucho enfoque en el combate y el desarrollo de los personajes del juego, la sensación de mana y el control del mismo en su cuerpo era mucho más fuerte. Extraño, al lado de Won no sentía nada extraño sobre esto, ya que el único contacto verdadero con la magia que había tenido hasta el momento había sido a través de Minecraft, así que para él, pensando en magia, lo primero que le venía a la mente era el mana en su cuerpo y cómo debía controlarlo. Mientras ambos completaban misiones juntos y mataban monstruos, se sorprendieron al descubrir que el talento de Strange al usar hechizos era mucho mayor que el de Won. Mientras que Won necesitaba recitar el hechizo bola de fuego durante 2 segundos, Strange ya había logrado reducir el tiempo para recitar el hechizo a solo 1,5 segundos. Pensando en situaciones comunes, solo una diferencia de 0,5 segundos no era mucho, pero en una batalla donde el mago tenía que permanecer quieto para lanzar un hechizo, tener 0,5 segundos más para moverse entre un hechizo y otro era como la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Por qué eres capaz de lanzar el hechizo más rápido que yo?, preguntó Won un poco frustrado. Incluso te saltaste algunas palabras y el hechizo funcionó igual. Strange tenía una sonrisa orgullosa y ligeramente arrogante en su rostro. Jeje, después de usar la bola de fuego unas cuantas veces ya he comenzado a analizar la forma en que mi maná tiene que fluir en mi cuerpo para que el hechizo funcione, así que mientras recito el hechizo, controlo mi maná para reproducir algunos movimientos más rápidamente para poder saltar algunas palabras. Entonces eso es todo, dijo Won emocionado mientras intentaba hacer lo mismo que Strange, pero solo logró pronunciar una palabra del hechizo en el primer intento, lo que no fue de mucha ayuda para reducir el tiempo de lanzamiento. Al igual que este beneficio para los magos, Alex también hizo lo mismo con otras clases, como los guerreros que podrían usar habilidades con más frecuencia si realmente aprendieran las habilidades, o los paladines causarían más daño cuanto más fe mostraran al usar habilidades. Creo que podemos usar esto para conseguir más miembros para nuestra escuela. Won vio lo útil que era esto y supo que difundir este conocimiento entre los demás jugadores podría mejorar enormemente la imagen de su escuela de magia entre los magos, lo que daría como resultado que más personas se unieran a ellos, lo que daría como resultado que más conocimiento les llegara, creando así una bola de nieve cada vez más grande. Pero Strange todavía estaba un poco indeciso al respecto. Con una mirada perspicaz, Won notó los pensamientos de Strange y pensó en una respuesta. Sabes que, como estudiante de último año de la escuela, cuantos más miembros tengas, más personas te seguirán, ¿verdad?, dijo Won con una expresión astuta. Al oír esto, Strange cambió su actitud por completo y respondió: ¿De dónde sacaste eso? No soy ese tipo de persona.
Difundamos este conocimiento para ayudar a más y más personas. Wong simplemente negó con la cabeza y se rió mientras escribía un tutorial y se lo enviaba a algunos jugadores a cargo de las relaciones públicas de la escuela para que pudieran publicarlo. Strange en ese momento aún no había sufrido el accidente automovilístico ni había pasado por los momentos difíciles de Kamartag, por lo que aún tenía rastros del médico arrogante que siempre fue. Afortunadamente, con el tiempo que iba pasando en la escuela de magia, su personalidad iba mejorando cada vez más, ya que aún sin darse cuenta, ver a otros jugadores dispuestos a escuchar lo que tenía que decir y aprender de él le daba un sentido de realización muy fuerte en él, algo que con el tiempo solo se haría más fuerte. Mientras estos dos magos humanos se enfrentaban a los monstruos solos, un grupo de 3 orcos también se aventuraba en los bosques del juego. En este grupo había 3 orcos con diferentes clases, un guerrero, un chamán y un brujo. Ulk era el guerrero, Peter era el chamán, mientras que Ned era el brujo. Al ver lo geniales que eran los demonios que los brujos podían invocar, Ned no lo pensó 2 veces antes de elegir esta clase. Ulk ni siquiera necesitó explicar por qué eligió a guerrero. En cuanto a Peter, tenía la intención de elegir la clase pícaro, pero pensando que su grupo probablemente necesitaría a alguien que fuera sanador, y que los chamanes también podían causar daño si fuera necesario, Peter finalmente decidió elegir ser chamán. Por fin hemos matado al último, dijo Ned emocionado mientras los transmitía jugando. A pesar de que el número de jugadores en ESU en este momento es mayor a 1000 millones, la transmisión en vivo de Ned tuvo el pico más alto de audiencia que haya tenido jamás. Estos espectadores eran tanto jugadores que no podían estar en línea en el juego en ese momento como personas que habían oído hablar del juego y decidieron buscar de qué se trataba. Oye Ned, ¿qué es eso detrás del árbol? De repente, uno de los comentarios llamó la atención de Ned. Confundido por lo que este espectador quería decir, Ned miró a su alrededor y vio que detrás de un árbol había un edificio extraño. Como las casas de las razas de la Horda eran diferentes a las casas a las que estaban acostumbrados, Ned tuvo un pequeño problema para entender de qué se trataba, pero cuando se acercó, pronto comprendió que era una casa. Hola chicos, miren esto, dijo mientras señalaba hacia adelante. Los otros 2 orcos también miraron confundidos la casa frente a ellos. ¿Se quemó esta casa? Preguntó Peter confundido mientras miraba la casa. Ulk solo lo miró por unos segundos, pero cuando vio que no tenía enemigos, la mitad del interés que tenía pronto desapareció. Pero él aún se quedó allí. Para sorpresa del grupo, el pequeño diablillo que Ned había convocado comenzó a olfatear el aire y se puso en posición de alerta, listo para enfrentar a cualquier enemigo que apareciera. Al ver a este pequeño diablillo así, los 3 orcos también se preocuparon y se pusieron más alerta. Desde que empezaron a jugar, se dieron cuenta de que el diablillo era mucho más inteligente de lo que imaginaban. En los momentos de juego, sorprendentemente se ponía más feliz y jugaba con ellos, incluso gastando algunas bromas a Peter y Ulk, lo que hizo reír mucho a los espectadores de Ned. En momentos tensos, el Imp fue capaz de sentir el peligro antes que la mayoría de los jugadores, lo que ayudó mucho al grupo a evitar ser atacados por sorpresa. Entonces, cuando vieron la reacción del Imp, los 3 jugadores se preocuparon, pero su curiosidad hacia la casa quemada se hizo aún mayor. ¿Volvemos? Preguntó Ned intentando ocultar su miedo. Pero Ulk se dio cuenta rápidamente del miedo de Ned y comenzó a reír. Ned tiene mucho miedo, Ulk no tiene miedo, Ulk va delante, Ned y Peter lo siguen. Tan pronto como Ulk dijo eso, comenzó a caminar hacia la casa, obligando a los otros 2 a seguirlo también, listos para cualquier ataque enemigo que pudiera venir en su camino. Cuanto más se acercaban a la casa, más asustados estaban Ned y Peter. Ulk estaba actuando como siempre, como si nada pudiera sacudirlo. Peter estaba cada vez más asustado a medida que se acercaba más y más a cada casa, y Ned estaba extremadamente asustado, mirando constantemente a su alrededor buscando algo extraño. Cuando finalmente llegaron cerca de la casa, Ulk miró a su alrededor y no vio nada extraño. ¿Por qué se quemó esta casa? Se preguntó Ulk confundido mientras miraba a su alrededor. De repente, se escuchó una voz desde el interior de la casa. ¿Quién está ahí? ¿Eres papá? Esa era una voz de niña, muy dulce pero confusa. Cuando Ulk escuchó esto no pensó mucho e inmediatamente fue en dirección a la voz. Ned estaba un poco curioso y también lo siguió, pero Ned temblaba en el lugar por el miedo. Un lugar oscuro, la voz de una niña, claramente es un demonio.
dijo Ned horrorizado mientras daba unos pasos hacia atrás. Pero se topó con su imp que lo miraba con una expresión ligeramente enojada. Al darse cuenta de que había ofendido involuntariamente a su imp, Ned se disculpó y reunió el coraje para acercarse al lugar de donde provenía la voz. Hulk está aquí, no tu padre, respondió Hulk a la voz de la niña mientras se acercaba. Peter estaba un poco sorprendido y cauteloso al ver la apariencia de la niña, pero aún así permaneció normal. ¿Cómo te llamas?, preguntó Pedro. Elgi, pero mi padre dice que no debo hablar con extraños. ¿Eres tú un extraño?, respondió la niña. Al escuchar la pregunta de la niña, Peter quedó momentáneamente confundido y no supo qué responder. Para la muchacha, probablemente él era un extraño, pero si solo decía eso, la muchacha tal vez no les diría nada más. Pero Hulk pronto respondió. Peter no es un extraño, Peter es amigo de Hulk, Hulk es amigo de Peter, nadie es un extraño aquí. La explicación de Hulk, a pesar de ser muy simplista, logró satisfacer a la pequeña, quien se sintió mucho más cómoda hablando con ellos. En ese momento Ned finalmente llegó a la habitación donde estaban conversando, pero cuando vio la apariencia de la chica, el corazón de Ned casi se detuvo. Jejeje, fantasma. Todo el miedo que Ned había superado regresó, y regresó mucho más potente. ¿Dónde?, gritó Elgi asustada mientras miraba a su alrededor y se escondía detrás de Hulk. Al ver su reacción, Peter comprendió rápidamente que esa chica quizá ni siquiera supiera que se había convertido en un fantasma. Viendo su apariencia, la niña era una pequeña niña orca, pero a diferencia de la piel verde normal de los orcos, esta niña tenía una piel translúcida, casi invisible, lo que probablemente hacía que fuera muy difícil verla durante el día, pero por la noche era casi como si brillara en la oscuridad. No te preocupes, Elgi, no hay fantasmas. Peter se apresuró a calmar la situación mientras se acercaba lentamente a Elgi y le hacía señas a Ned para que se calmara. Maldita sea, Ned, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Eres una chica tan linda y tienes miedo? Creo que Ned ha visto demasiadas películas de terror y ahora está traumatizado por las voces de las chicas. Jajaja, nunca pensé que encontraría lindo el fantasma de un niño orco y felicitaciones. Oye, parece que hay más contenido escondido detrás de la historia de esta chica, es como si el mundo realmente estuviera vivo. Sí. Vi a un streamer que había encontrado una botella con un mapa adentro, luego de buscar mucho, el streamer llegó al lugar marcado en el mapa y encontró un cofre con varias monedas de cobre. Es como si el mundo existiera incluso sin los jugadores, y nosotros fuéramos solo otra persona allí. Teniendo en cuenta la cantidad de gente que estaba jugando, esto es más como éramos solo 1.000 millones de personas más allí. ¿Los 1.000 millones? ¿El juego ya ha alcanzado los 1.000 millones de jugadores? Sí, ¿no lo viste? Mohan publicó en el foro un mensaje en el que agradeció a los 1.000 millones de suscriptores y les dio una portada especial a los primeros 1.000 millones de jugadores. Mentira. Estaba esperando a ver si el juego era realmente bueno antes de pagar, así que ahora me perdí la portada. Probablemente YFF rotura con Alex comprando Twitch y sus juegos siendo tan exitosos, mantener el chat como estaba antes sería completamente inviable, ya que poder leer un mensaje en un chat donde millones de personas están enviando mensajes al mismo tiempo sería imposible, así que Alex metió una inteligencia artificial con Big Data para que el chat en vivo fuera algo así como un feed de Twitter, donde para cada espectador solo verían los comentarios que tenían más probabilidades de involucrarlo, ya sea de manera positiva o negativa, con los espectadores a veces bromeando y otras veces peleándose. Con este cambio, muchas personas acudieron al chat solo para chatear y encontrar nuevos amigos, lo que fue genial para Alex, Twitch y los streamers, ya que al haber mayor número de usuarios, más empresas querían pagar para poner anuncios allí, lo que significaba más dinero para todos. Pero aunque ahora era más fácil leer el chat, Ned todavía no podía pensar en leer el chat, ya que tenía que controlar con fuerza su respiración para no asustarse por esta pequeña niña fantasma frente a él. ¿Por casualidad viste a mi padre?, preguntó Elgi un poco insegura después de que Peter y Ulg la calmaran. Él fue quien hizo mi muñeca favorita, pero desapareció y Peter mira a su alrededor y no ve nada que parezca indicar que alguien ha venido aquí recientemente, así que en lugar de responder pregunta. ¿Qué le pasó a tu casa? Elgi estaba un poco aprensivo, pero explicó. El humo me despertó. Hacía calor y tenía miedo, así que me escondí. Luego empezó a hacer frío y oscureció. Ya no tengo miedo. Pero estoy solo. ¿Puedes jugar conmigo? Podemos jugar contigo, pero ¿sabes quién incendió tu casa?
Preguntó Peter mientras se inclinaba para quedar a la altura de sus ojos. Jeje, Elgi lo sabe, pero Elgi solo te lo dirá si puedes encontrar a Elgi. Elgi sonrió mientras saltaba de un lado a otro. Cuando el sol empezó a salir, Elgi sintió un poco de sueño y miró a los tres. Hoy Elgi tiene sueño, así que vengan cuando oscurezca de nuevo y podamos jugar. Está bien Elgi, cuando oscurezca volveremos. Peter sonrió mientras agitaba el brazo hacia ella. Hulk también vendrá. Hulk también asintió. Solo Ned no dijo nada, a pesar de intentar abrir la boca varias veces y estar demasiado asustado para decir algo. Cuando finalmente Elgi se fue, Ned pudo actuar con normalidad y lo primero que hizo fue quejarse. Maldita sea. ¿Por qué los fantasmas en este juego son tan realistas? Peter y Hulk simplemente sacudieron la cabeza y fueron al pueblo más cercano que pudieron encontrar en el mapa, pensando en obtener algo de información sobre la casa de Elgi y tal vez incluso obtener una misión de allí. Mientras se desarrollaba esta búsqueda, los espectadores estaban fascinados por esta historia de misterio que estaba surgiendo. Pensaron que en este juego solo encontrarían escenas de batalla, o como mucho algunas escenas de estrategia militar, pero ¿quién sabía que incluso había misiones de investigación de asesinatos en pequeñas aldeas? A medida que se difundió esta información, cada vez más jugadores comenzaron a buscar activamente estas misiones más interesantes, mientras que las personas que nunca habían jugado el juego se vieron tentadas a pagar una tarifa mensual y ver si les gustaría el juego que parecía tan interesante. Fin de capítulo.